Estimados estudiantes, buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente en este proceso de aprendizaje con respecto a la asignatura Introducción a la Investigación. De parte del equipo docente de la asignatura y quienes pertenecemos al Departamento de Ciencias de la Educación de la UTPL, le deseamos un excelente año 2023. Auguramos que todas sus metas, tanto profesionales como personales, se cumplan y sobre todo estamos seguros que usted va a lograr llegar a la meta propuesta y proponerse nuevos objetivos en este año. A continuación compartimos el recurso que hemos preparado para la asesoría académica que corresponde a la semana 13 de 16 dentro del segundo bimestre y también en la parte final del ciclo académico octubre 2022, febrero 2023. Lo invitamos a participar activamente de esta videotutoría con una duración aproximada de 20 minutos. Recuerde que tendremos un espacio para poder dilucidar las inquietudes, preguntas o dificultades que usted pudo haber encontrado en el estudio de los contenidos de la presente semana. Sin otra información, me permito compartir el recurso. Asimismo, les invito a los estudiantes que se han conectado para que por favor me confirmen si es que ustedes pueden observar la presentación en pantalla completa. Bien, gracias a cada uno de ustedes. Iniciamos dentro de la semana 13ª de estudio. La asignatura de Introducción a la Investigación plantea un tema de gran importancia en su formación profesional. Esta es la investigación cuantitativa. Les saluda Juan Diego Guamán y enseguida compartimos con ustedes el guión que hemos preparado para esta noche. Tenemos un espacio de motivación, investigación cuantitativa, revisión del plan docente, recomendaciones y estrategias para su estudio, espacio de preguntas y finalmente el cierre de esta videotutoría. Hemos tomado esta frase de la dirección electrónica que compartimos en la parte inferior. No te preocupes si no lo lograste ayer o al mismo ritmo que los demás. Hoy vuelves a tener una oportunidad de intentarlo hasta poder brillar. Como lo habíamos indicado, a nosotros nos corresponde el estudio de la investigación cuantitativa y es importante, estimado estudiante, que tome en cuenta que estos contenidos no se ubican en el texto básico. Es por ello que usted debe remitirse a la guía didáctica, a los recursos que el equipo de tutores hemos compartido en el entorno virtual de aprendizaje y que serán de gran ayuda para su proceso de aprendizaje. Iniciaremos indicando que el enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. La intención es establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El tratamiento de los datos siempre va a ser numérico y en algunos casos requiere de software especializados. De acuerdo con el recurso que hemos compartido en la sección anuncios del entorno virtual de aprendizaje EVA, se consideran seis fases o 6 momentos para el proceso de investigación cuantitativa. El primero de ellos, en este caso, corresponde a la formulación de una idea o que parte desde la identificación de una idea. Es decir, un tema, un problema que nos llama la atención y que sea de alto interés y relevancia para nosotros como investigadores. La fase 2 es el tratamiento del problema. En esta fase usted debe de identificar por qué va a investigar y para qué va a investigar. ¿Cuál va a ser el aporte que usted va a presentar a la comunidad científica o en su grupo de investigación? Una vez que usted llega a la fase 2, va a iniciar el proceso de revisión de la literatura científica, es decir, los antecedentes previos a su investigación y cómo usted puede desarrollar el marco teórico. Debemos dejar claro que el marco teórico no hace referencia
únicamente a la revisión de libros, sino también a otro tipo de fuentes primarias y de alto impacto académico o rigor científico. Estas fuentes pueden ser bibliotecas virtuales, artículos de revistas especializadas, papers, ponencias, documentación de congresos y otros eventos de divulgación científica, ya que su problema o su tema de investigación puede ser expuesto o puede ser que ya fue estudiado, que ya fue analizado por otro equipo de investigadores en otros momentos. Cuando usted llega a la fase 4, aquí tiene que identificar y tiene que observar la visualización del alcance del estudio, es decir, el tamaño de la muestra, la representatividad de la misma, las variables que van a intervenir en su investigación y también cuál va a ser ese nivel de categorías de investigación. Una vez que usted define el alcance, puede pasar, en este caso, a la fase quinta, que corresponde a la elaboración de la hipótesis y definición de variables, aunque usted ya lo puede anticipar en la fase 4. Cuando usted construye una hipótesis, debe tener claro que esta hipótesis va a ser comprobada posteriormente con el diseño de la investigación, con la aplicación de un instrumento, y que esta hipótesis puede ser rechazada o confirmada. Cuando inicia el diseño de la metodología o de la investigación, usted va a definir objetivos, preguntas de investigación, los recursos que va a investigar, técnicas e instrumentos. Llega a la fase 7 de la investigación cuantitativa y aquí usted debe de definir y seleccionar la muestra que le va a servir para su proceso de investigación. De toda la población que usted va a investigar, del conjunto de personas que, por ejemplo, van a participar en este proceso de indagación, usted identifica cuál va a ser esa cantidad mínima de personas que van a intervenir en este proceso. Cuando usted termina esta fase 7, usted se remite a la fase 8. En esta, inicia la recolección de datos. Previo a la recolección de datos, usted ya tiene claro los objetivos, las preguntas de investigación, cómo va a dar respuesta o cómo se va a comprobar esa hipótesis y cuáles van a ser esas técnicas e instrumentos que se pueden utilizar, que en este caso puede ser la entrevista estructurada o no estructurada, puede también ser una entrevista semiestructurada o puede usted valerse de la técnica de la encuesta. Esto como técnicas, como instrumentos, usted puede aplicar cuestionarios que van a tener, en este caso, un proceso de calibración y de validación por expertos. Una vez que usted aplica el instrumento, que puede ser a través de un cuestionario, una técnica y una encuesta, para identificar una opinión, una percepción, por poner un ejemplo, usted debe proceder con el análisis de los datos, que en este caso implica un análisis cuantitativo, estadístico, con diagramas numéricos, con porcentajes y con valores que a usted le van a permitir interpretar y discutir dichos resultados o hallazgos obtenidos una vez que usted concluye el proceso de recolección o recopilación de datos. Cuando usted llega a la parte final, le corresponde elaborar su respectivo informe de investigación, en donde expone las principales conclusiones, recomendaciones, pero previo a ello usted desarrolla un proceso de triangulación, en donde usted relaciona, asocia, compara, contrasta tres elementos esenciales. Los antecedentes y estudios previos a su investigación que lo cita en la fase 3, revisión de literatura científica y marco teórico, los datos obtenidos en la fase 8 y finalmente en la fase 9 también su postura crítica o su contribución como autor. De esta manera, estimado estudiante, usted concluye las 10 etapas o los 10 pasos para que usted pueda plantear problemas de investigación o propuestas metodológicas bajo el paradigma cuantitativo dentro de la investigación. Para finalizar, tenemos aquí algunas líneas que hemos tomado de los recursos que se han compartido tanto en el entorno virtual de aprendizaje como en la guía didáctica. Los estudios reflejan la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos. Esto
aclaramos que va a depender de la temática del campo científico, del campo amplio y del campo específico de su investigación. Psicología, derecho, pedagogía, salud, etcétera. El planteamiento de un problema de investigación debe ser concreto. Aquí es muy importante la objetividad en este modelo cuantitativo. Una vez propuesto el problema de estudio o de investigación, es relevante que usted realice una revisión de la literatura con relación a lo que se ha investigado o lo que se ha descubierto previamente al proceso que usted está iniciando. La intención aquí es construir un marco teórico, ¿sí? Teoría que guía y que enfoca su estudio. De esto se deriva una o varias hipótesis. Estas son cuestiones que se van a examinar si son ciertas o son falsas. Cabe indicar que la hipótesis debe proponerse antes de la recolección y análisis de los datos, ya que no tendría sentido proponer una hipótesis luego de que ya se tiene la información recabada o recopilada. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables. En este caso, va a depender de su fenómeno, problema o constructo de investigación, y que también pueden ser conceptos propuestos de la hipótesis. Es decir, que al momento de redactar la hipótesis, nosotros ya podemos identificar cuáles son estas variables que vamos a analizar y que nos van a servir para el diseño metodológico de la investigación. Los datos obtenidos, producto de las mediciones, se representan en cantidades numéricas. Su tratamiento, es decir, su análisis, su estudio, su triangulación, se basa en métodos estadísticos. Aquí, como lo decíamos anteriormente, usted puede valerse de softwares especializados, uno de ellos, y que tiene gran acogida, especialmente en las ciencias sociales y ciencias del comportamiento, es el programa estadístico SPSS. Se intenta que la interpretación de los resultados obtenidos giren en torno a las hipótesis planteadas, ¿sí? Aquí hablamos del apartado o capítulo análisis y discusión de los resultados, que forma parte de toda investigación, de todo informe o incluso tesis o artículo científico. La intención en este caso o la finalidad de este proceso es minimizar el error. Recuerde que pueden haber diferentes tipos de errores en este planteamiento de la metodología de la investigación. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, que es lo que hemos insistido varias ocasiones en este punto. Para los fenómenos observados o medidos, se descarta la influencia del investigador, ¿sí? Entonces es muy importante que no puede existir aquí una postura, en este caso, digamos, crítica o una inclinación, una influencia, es decir, las intenciones, las opiniones, ¿sí?, que tiene el investigador no van a ser parte de este tipo de investigación. Sea de tipo fuerte, por ejemplo, temores, creencias, deseos y tendencias que podrían ejercer influencia, ¿sí?, en los resultados del estudio, ¿sí? Entonces esto va a depender de la temática, sin embargo dejamos claro que no se admite en este caso esa postura o ese aporte del autor específicamente en el tema de modificar o alterar los resultados de la investigación. Es decir, si es que una persona está planteando una investigación que puede ser sobre las ciencias políticas y se está estudiando cierta tendencia hacia una ideología, en este caso política, de participación ciudadana, y que claro, se contrapone a la ideología del autor, del investigador, pues se debe de tener especial cuidado para no inducir y no modificar los datos. Si es que esto llegara a pasar, lógicamente que la investigación no sería ética y también podríamos concluir que la investigación tampoco sería veraz, es decir, no sería una investigación propiamente validada. El patrón a seguir es predecible y estructurado. Va a depender del proceso que se siga, por lo que es importante que el método sea definido antes de la recolección de datos. En este caso hablamos de diferentes tipos de métodos o metodologías: método analítico, método sintético, método inductivo,
deductivo, el parafraseo, son diferentes estrategias y metodologías que se pueden utilizar. Los resultados obtenidos en una investigación cuantitativa son generalizables del segmento o muestra estudiada a un conglomerado mayor que tenga similares características, ¿sí? Esto es lo importante porque como los datos obtenidos son numéricos y si es que estos valores son representativos, son consistentes, existe esta característica de la generalización o extrapolación hacia toda el conglomerado mayor que fue parte de la investigación o que quizás no fue parte de la investigación, pero la condición es que cuente con características semejantes. Los estudios de este tipo confirman y predicen los fenómenos investigados, que estos también pueden darse o pueden determinarse examinando, observando regularidades y relaciones causales, ¿no? Esto es enfoques de causa-efecto entre los elementos que son estudiados. La meta primordial es la formulación y demostración de teoría, ¿sí? Por lo tanto, pues este modelo, como lo decíamos en tutoriales anteriores, tiene gran importancia y aplicación en el mundo académico y sin duda alguna en el mundo científico. Sin embargo, nosotros debemos considerar que el proceso es riguroso, es estricto, exactitud, veracidad, validez, confiabilidad, son estándares, son criterios que siempre van a intervenir y que van a caracterizar este proceso de investigación cuantitativa. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que los datos generados poseen altos estándares de validez científica. Este enfoque también se apoya en la lógica o razonamiento deductivo. Inicia con la teoría de la que se derivan expresiones lógicas, es decir, hipótesis, constructos razonados, coherentes, que van a ser puestos a prueba o comprobados y que, por lo tanto, el investigador va a concluir si es que esta afirmación es verdadera o falsa. Para cerrar, indicaremos que la investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales, ¿sí? Es decir, que en este caso, muchísimas leyes que están en otras ciencias, como las exactas y las naturales, física, por ponerles un ejemplo, biología, química, estas leyes universales han sido posible su formulación o su descubrimiento o su propuesta a través de metodologías o enfoques cuantitativos. Bien, estimados estudiantes, llegamos al momento de revisar el plan docente de esta semana 13ª. Tomen en cuenta, estimado estudiante, que no existen actividades evaluadas, sin embargo, queda en usted poder seguir esta ruta del aprendizaje que le va a permitir alcanzar nuevas destrezas y sobre todo desarrollar esos resultados de aprendizaje y competencias que la UTPL ha marcado en su plan curricular dentro de su carrera. Antes de dar espacio a las consultas, tenemos algunas recomendaciones que nosotros hemos tomado de la guía didáctica algunas y otras han sido propuestas desde la sección anuncios del entorno virtual de aprendizaje. Una de ellas es generar su cuaderno personal de notas para que usted pueda citar particularidades de esta metodología cuantitativa, ventajas, desventajas, importancia, cuándo no utilizar, y sobre todo usted pueda plantear ejemplos óptimos y concisos en donde sea pertinente el uso de esta metodología. Recuerden que esta metodología no siempre va a ser la más indicada y va a depender del fenómeno a investigar, del problema planteado. También le proponemos que revise los videos que están compartidos en el entorno virtual de aprendizaje y de igual manera usted pueda resaltar los principales elementos que llamen su atención. Finalmente, usted podrá también elaborar, en este caso, un esquema para que usted resuma o sintetice los aspectos que representen para usted mayor complejidad o que sean sobre todo términos desconocidos. Bien, estimados estudiantes, a quienes se han conectado, a quienes también salieron de la sala, les agradecemos por su presencia. Y si es que ustedes desean realizar una consulta, recuerden que lo pueden hacer en este espacio
o si no, en la opción bandeja de entrada del entorno virtual de aprendizaje. Quedamos atentos a sus preguntas antes del cierre de esta video tutoría. Estimados estudiantes, ha sido un gusto compartir con ustedes. La presentación y también la asesoría académica corresponde a la semana 13ª de su periodo académico ordinario. Agradecemos su atención y le deseamos una excelente semana de labores y también de nuevos aprendizajes. Que tengan una muy buena noche.